El creador de estas leyes se llamaba Jean-Baptiste Fourier, que fue un matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes, llamadas series de Fourier, método con el cual consiguió la ecuación del calor. Les voy a platicar un poquito sobre la ley de Fourier. La ley de Fourier dice que es una transferencia de calor de un sistema a otro, donde existe una magnitud y una dirección. Esta ley se propaga en tres direcciones, X, Y y Z, en una forma continua en materiales isotrópicos, en un flujo de calor donde no existe una dirección exacta. Ahora les voy a explicar los procesos de transferencia de calor. Dice que hay tres, es por conducción, convección y radiación. La conducción es la transmisión de calor por contacto sin transferencia de energía. La convección es la transmisión de calor por la propia materia portadora del calor. Y la radiación es la transmisión de energía por medio de la emisión de ondas electromagnéticas o fotones. Ahora les daré un ejemplo sobre la transmisión de calor de las que ya hablamos. Este es un ejemplo práctico que se produce al encender una lámpara eléctrica, donde podemos comprobar las tres transferencias de calor que ya habíamos hablado anteriormente. Y dice, el portalámparas se calienta porque se produce una transmisión de calor por conducción. O sea, al momento de prender la lámpara, se calienta y pues en ese proceso se le llamaría la transmisión de calor por conducción. El segundo es donde el aire rodea la lámpara, se caliente y asciende por transmisión de calor por convección. Decimos que cuando prendemos el foco de la lámpara, el aire que está alrededor de ella pues se va calentando poco a poco. Esta transmisión del calor se le llama convección. Y por último, decimos que al acercar la mano a la lámpara encendida, notamos la emisión de calor por radiación. Cuando nosotros nos acercamos al foco de la lámpara o a la lámpara cuando ya está encendida, podemos notar que el calor que está en la lámpara, pues empezamos a sentir un poco más caliente el aire cerca de la lámpara. A eso se le llama la transmisión de calor por radiación. Explicaré la ecuación de Fourier para la transferencia de calor de una sola dimensión. Entonces decimos que nuestra Q, que es la velocidad de un flujo, es igual a la menos K, que es la conductividad térmica del material, por A, que es nuestra área, por delta de T, que es la disminución de la temperatura, sobre delta de X, que es la distancia recorrida por el flujo. Esto lo podemos pasar esta A del área sobre nuestra Q para obtener solamente esto, que pues es lo que nos pide. De este signo se puede ocupar, depende a nuestro problema y a lo que nos esté pidiendo. Entonces decimos que nuestra Q sobre el área es igual a menos K por la delta de T sobre la delta de X. Estas son las tres ecuaciones son las tres ecuaciones que nos decían. Anteriormente las mencioné. La de X, Y y Z, que es que K es una constante sobre delta de T entre delta de X. Luego tenemos Q de Y igual a menos K, es igual a una constante, es denominada la conductividad térmica de delta de T sobre Y, delta de Y y
de Z, que es menos K, que sigue siendo la constante, la conductividad térmica, por delta de T sobre delta de Z. Esas serían nuestras ecuaciones de las dimensiones. En este video les explicaremos acerca de la ley de Fourier. Para comprender un poco mejor la ley de Fourier, comenzaremos hablando sobre la transferencia de calor por conducción. La conducción de calor o transferencia de energía por conducción es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos sin intercambio de materia, porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, que está en contacto con el primero. La propiedad física de los materiales para determinar su capacidad para conducir el calor es la conductividad térmica. Para el caso simplificado de flujo de calor estacionario en una sola dirección, el calor es transmitido de forma proporcional al área perpendicularmente al flujo de calor a la conductividad del material y inversamente proporcional a su espesor. La conductividad térmica de la materia depende de su estructura macroscópica de un fluido, principalmente en los metales o por los modos de las vibraciones de sus partículas macroscópicamente en los no metales. El calor no se transmite con la misma facilidad por todos los cuerpos. Existen determinados buenos conductores de calor, que son aquellos materiales que tienen una buena conducción de calor o un buen paso de calor. Y otros de ellos son aquellos que son de malos conductores, llamados aislantes, que ponen mucha resistencia al paso del calor. Cabe destacar que cuando se produce transmisión de calor, entre dos cuerpos, generalmente coexisten las tres formas de transmisión de calor, como se mencionó anteriormente. Lo que ocurre es que alguna de ellas prevalece sobre las demás. Sabemos que para materiales isotrópicos, la conductividad térmica representada por la letra K es la misma para todas las direcciones si todo se multiplica por un vector unitario. Entonces obtenemos la forma tridimensional de la ley de Fourier, según Beer en 2006. Bueno, a los materiales cuya estructura física muestran inconstantes se les llama isotrópicos. Entre ellos, para este tipo de sustancias, la fórmula que se utilizará se llama Q es igual a menos K, una delta inversa de T, donde K va a ser el tensor de difusibilidad térmico. En este caso, el vector de densidad de flujo de calor no apunta a la misma dirección que el gradiente de temperatura. Por un ejemplo, podría ser el material que se puede transferir calor. No iría en tres direcciones con la misma intensidad, podría ir más bien a 20% más en X que en Y. Y Z. Y Z también. Otro material denominado isentrópico
Este se va a entender como material que no tiene ninguna dirección preferida, de modo que el calor se conduce con la misma conductividad térmica, es decir, la letra K, en todas las direcciones. La conducción de calor, como ya se había mencionado a un principio, esta conducción se debe a una transferencia de energía entre partículas de una mayor carga de energía a las partículas de una menor energía, teniendo un movimiento de choques entre ellas. Esto puede pasar en sólidos, en líquidos y en los gases también. En los líquidos y gases, la conducción se le llama colisiones de una molécula a otra a través de sus movimientos. En los sólidos ocurre a través de las vibraciones de las partículas y el transporte de energía por electrones libres. Esto se va a dar en la superficie del sólido. Bueno, como ejemplo para entender la ley de Fourier, nos habla sobre la transferencia de calor en una superficie plana. Bueno, vamos a hacer como un pequeño bosquejo en donde simulamos que esta va a ser nuestra superficie. Es como una pared. Entonces, esta va a tener un área. Supongamos que aquí hay un cerillo, o para querer aumentarle el calor, vamos a decir que es una fogata. Entonces, aquí hay fuego. Se le va a denominar con la letra Q. Entonces, el grosor que va a tener la pared, se va a denominar con la letra delta X. Y aquí, bueno, como el calor está cerca de la pared, entonces se va a denominar como temperatura 1 y la que está del otro extremo va a ser la temperatura 2. Vamos a tener en cuenta que la temperatura 1 va a ser mayor a la temperatura 2. Esto se debe a que el calor está cerca de la primera cara, entonces va a tardar en llegar al otro extremo, que va a ser la cara número 2. Como datos, vamos a tener que Q va a ser el flujo de calor. Se va a medir sobre vatios sobre segundo, o también puede ser joules sobre segundos. La delta X, como ya mencioné, va a ser el grosor de la pared. Sus unidades van a ser los metros. La K va a ser la conductividad. La conductividad va a depender del material de la pared. La T1 y la T2 van a ser las temperaturas. Esta se va a medir en grados Kelvin. Como ya había mencionado, la va a ser el área de la primera, de las caras de la superficie. Sus unidades van a ser los metros. Entonces, la fórmula que nos proporciona va a ser igual a Q, es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre el grosor del material, o en este caso va a ser la pared,
y dividido entre la conductividad por el área. Como datos relevantes vamos a tener que la resistencia va a depender del área y la conductividad térmica va a depender del material del que esté hecho la laminilla, es decir, pues no va a ser igual la transferencia de calor entre algún aluminio y madera. A esto se le va a llamar fuerza impulsora. Y a esto, resistencia al flujo de calor. Y bueno, ahora vamos a borrar esto. Una manera de representar el flujo de calor de manera diferente va a ser de esta manera: la conductividad multiplicando al área sobre delta de X, pero en X2 menos X1. Esto va a multiplicar a la temperatura 1 menos la temperatura 2. X2 menos X1 representa a esto de aquí. La laminilla tiene aquí unas unidades, las cuales te va a dar una de aquí y otra de aquí, y es lo que se va a restar aquí. Después, el flujo de calor va a ser igual a menos la conductividad por el área, de igual manera delta de X, pero ahora invertimos. La temperatura 2 va a ir primero y es la que va a ser restada por la temperatura 1. Por último, el flujo de calor va a ser igual a menos la conductividad por el área, y esto multiplica a delta de T sobre delta de X. Por último, tenemos que, en términos de diferenciales, el flujo de calor va a ser igual a menos conductividad por el área por la derivada de T sobre la derivada de X.